Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 1 del grupo 315 y vamos a estar presentando nuestro mapa mental acerca de la etapa 2. Entonces, vamos a comenzar con el tema de comunicación oral. Ok, con comunicación oral empezamos con los elementos de la comunicación, que empezamos con emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y retroalimentación. El emisor emite su mensaje condicionado por su propio horizonte cultural y por una intención, motiva la comunicación. El receptor es el otro interlocutor de la comunicación, el que recibe el mensaje. El mensaje es el objeto de la interacción comunicativa. El código es el conjunto de signos lingüísticos que el emisor selecciona para transmitir su mensaje. El canal de comunicación es el medio por el cual circula la información, puede ser oral o escrito. Contexto es el conjunto de circunstancias personales, espaciales, temporales, sociales y culturales que condicionan el momento de la interacción entre los interlocutores. La retroalimentación se produce cuando el receptor responde al emisor y ya. Las características de la comunicación oral, pues esta requiere que exista al menos un emisor y un receptor de mensajes. Es de carácter efímero. Con estos nos referimos que la comunicación se desvanece en cuestión de segundos. Tiende a la diversidad y emplea el lenguaje concordado. Ya sería todo de la comunicación. Ok, después tenemos las habilidades para la comunicación oral. Primero definir habilidades, pues habilidades es cuando realizas una actividad con facilidad y tienes capacidad o destreza o talento sobre esa actividad. Tenemos las habilidades innatas, que son cualidades naturales y cualidades sobresalientes que tú tienes, y estas influyen para tener éxito en la comunicación. También están las habilidades aprendidas, que son las que se pueden desarrollar y se pueden convertir en verdaderos talentos. Después tenemos los elementos visuales, verbales y vocales. Los elementos visuales es la imagen física, el lenguaje corporal, el emisor, y es cuando el emisor envía estímulos visuales al receptor. Los elementos vocales es la voz, la entonación, la proyección, la resonancia y el tono. Y finalmente los elementos verbales pues son las palabras y los métodos lingüísticos utilizados al hablar. Ok, ahora pasamos con el siguiente tema, que es hablar y escuchar, elementos involucrados. En el proceso de la comunicación existen al menos dos agentes, los cuales están involucrados en este proceso, los cuales son el emisor y el receptor. En un momento dado pueden intercambiar papeles para concretar la comunicación. Ambos poseen una intención comunicativa y un propósito. Para que se realice el proceso de comunicación es necesario que se pongan en ejecución el hablar y el escuchar. La comunicación está conformada de habilidades lingüísticas y escritas, así como también de la expresión y la comprensión. En la comunicación oral están involucrados los siguientes elementos: lo que se dice, que es el acto locutivo; la intención del emisor, que es el acto ilocutivo; y el efecto de las palabras, que es el acto perlocutivo. También tenemos lo que es la presentación en público. Esta requiere ciertas herramientas indispensables para poder desarrollarnos como personas. Algunas de las técnicas y aspectos que se deben considerar antes y durante una presentación en público son conocer el tema. Si no dominamos el tema, es muy importante investigar y estar preparado para exponerlo. Dar una breve introducción, presentar el tema y tocar los aspectos que se van a abordar en lo que será la exposición. Debemos adaptar la exposición de acuerdo a los receptores, ajustar el lenguaje y el contenido de ser necesario, esto de acuerdo al tipo de audiencia a la que estaremos presentando. Vocalizar y hablar despacio. Tenemos que emplear palabras completas y tenemos que dar tiempo a la audiencia de poder asumir las ideas. Es muy importante considerar el tiempo dividiendo el tema para no saturar a la audiencia con mucha información de un solo tema. Otros rasgos importantes de la comunicación oral al presentar son la claridad, expresarnos de forma clara y precisa; el volumen, utilizar un tono adecuado; tener una buena postura, evitando la rigidez del cuerpo; tener fluidez, usar las palabras de manera continua;
Tenemos que expresar nuestro mensaje de manera lógica y organizada, es decir, tenemos que ser coherentes. La entonación, otorgar emociones que corresponden a cada parte, y por último, una buena estructura del mensaje, que son los aspectos que logran que el mensaje sea coherente y lógico. Pasamos al siguiente punto. Ahora voy a hablar sobre los propósitos generales del discurso oral. Estos propósitos dependen del motivo del emisor. Existen 4 tipos generales de propósitos. Uno de ellos es convencer, en el cual se utilizan argumentos para que el receptor valide estos. Este busca influir sobre los oyentes, modificando o transformando sus ideas. Este es muy común en el discurso político y religioso. Otro de los propósitos es informar, el cual moviliza la información en distintas fuentes y las presenta. Busca una clara comprensión de un asunto, una idea, y resuelve una incertidumbre. También busca entretener. Lo que busca es diversión, respuesta de agrado y complacencia. Y por último, el último motivo es persuadir, que orienta al destinatario a través del discurso a realizar una acción concreta. Esta es de forma libre y de manera espontánea. Ok, ahora vamos a hablar de los tipos de presentaciones orales. La entrevista, sus propósitos son ejercer un efecto terapéutico, obtener información de individuos o grupos, influir sobre ciertos aspectos de la conducta en las personas. Tiene 3 fases. La primera es la planeación, la segunda es la realización y la tercera es la conclusión. Luego nos vamos con el debate, que esta es una discusión abierta con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que está en contra de la sentencia planteada. Se constituye de 4 fases. La primera es la apertura, la segunda es el cuerpo del debate, la tercera es la sesión de preguntas y respuestas y la cuarta es la conclusión. Y luego otra presentación oral, que es el seminario, es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación con un tema. Es largo y requiere profundidad. Se expone el tema, se efectúa la discusión, se dan conclusiones y se explica el determinado tema. Ahora me toca explicar los siguientes 3 tipos. El primero es la ponencia, que consiste en una comunicación oral de un tema específico, que es analizada y evaluada por una audiencia. Contiene las siguientes partes: título, ponente, que es aquel que explica, un resumen breve del tema, la introducción, el objetivo, el cuerpo, que es la parte más importante, las conclusiones y por último las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información. Vamos a pasarnos a la conferencia, que se define como la reunión de un grupo de personas con la finalidad de exponer o debatir respecto a un tema de índole político, ambiental, social, cultural, científico, etc. Las partes que conforman a la conferencia son la introducción, la proposición, la confirmación y por último la conclusión. Después, como algo más general para las clasificaciones, tenemos elementos de una presentación oral. Deben contener el comienzo o la presentación, la introducción, presentación de un guión, el desarrollo, que igualmente es la parte más importante, la síntesis, que es como un resumen de todo lo que se dijo, la conclusión, el material de apoyo, que pues en este caso pueden ser algún tipo de presentación, y los agradecimientos hacia el público. Y pues esto ya serían todos los temas que abarcan la etapa 2 de este semestre. Esperemos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.